Hoy es un día especial, ¿sí? Súper especial, porque hoy recordamos realmente que Jesús está vivo, que resucitó. Amén. ¿Sí? Y yo los voy a invitar a buscar un pasaje en la Biblia que queda en Romanos capítulo 14, versículo 9. Romanos 14, 9. Y hoy vamos a leer mucho de lo que cuentan los evangelios de la vida del Señor Jesucristo, de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a leer mucho? O yo les voy a leer mucho. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces la forma de fortalecer nuestra fe es a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Romanos 14, versículo 9 dice: para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Fíjate que en este pasaje describe el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra y por el cual Él murió, y sobre todas las cosas lo que recordamos hoy, que Él resucitó. Fíjate, el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo nos recuerda que dice que Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Es decir, que el objetivo del Señor Jesucristo al morir y al resucitar es ser Señor. ¿Sí? Es dar órdenes y es tener quienes la cumplen. ¿Sí? Pero Él vino para ser Señor, para ser el que gobierna nuestras vidas. Para eso Él vino a morir en la cruz por nosotros. Ahora, vamos al relato de lo que sucedió ese día que hoy recordamos. Dice Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, para ir a ungir a Jesús. ¿Sí? Es decir, era el primer día, el día de reposo, ¿sí? Y María Magdalena con María y Salomé fueron al sepulcro para encontrarse con el cuerpo del Señor. Porque ellas tenían en mente la imagen con que se habían llevado los días anteriores. ¿Y cuál era la imagen? Que a Jesús lo habían bajado de la cruz, ¿te acordás? José, Arimatea y Nicodemo, con unas mujeres, lo habían bajado de la cruz, lo habían preparado como preparaban en ese momento los cuerpos para sepultarlos, y ahí habían dejado el cuerpo de Jesús. Y ellos llevaban esa imagen. Pero lo primero que quiero que pensemos en esta mañana, que había una piedra que estaba, ¿qué? Removida. ¿Sí? Había una piedra que estaba removida. Miren, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, dice, versículo 4: y hubo un gran terremoto, como un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Otra versión dice, se quedaron paralizados. Es decir, ¿se acuerdan? Las autoridades habían puesto la guardia, una guardia real era. ¿Y por qué habían puesto la guardia real? Porque tenían miedo de que se robaran el cuerpo y que digan después los discípulos, no, Jesús resucitó, pero en realidad se habían robado el cuerpo. Por eso habían puesto la guardia ahí para que cubra, ¿sí?, la sepultura donde estaba Jesús. Pero resulta que esa piedra estaba removida. Entonces el Evangelio de Marcos, ahí después del versículo 1 que leímos, el versículo 2 dice: y muy de mañana el primer día vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, las mujeres, ¿no es cierto?, que iban caminando, decían: ¿quién removerá la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca,
y se espantaron, no tuvieron miedo, quedaron paralizadas de miedo. Mas él le dijo, no se asusten, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado hace unos días? Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Claro, el ángel dijo, miren, acá estaba. Acá dejaron ustedes el cuerpo, ¿ven que no está? Y esta es la gran declaración que tenemos que tener la certeza nosotros los cristianos, que Jesús vive, que creemos en un Jesús que ha resucitado y que su muerte y su resurrección es con un objetivo, con un propósito. El ángel también le dice después, pero id decir a los discípulos y a Pedro que va delante de ustedes a Galilea, como les había dicho. Jesús les había dicho a los discípulos que se iban a encontrar en Galilea. Pero acá le dice el ángel a las mujeres, no solamente que le diga a los discípulos que se iban a encontrar en Galilea con el Señor, sino también le dice, avísenle a quién, a Pedro. Y Pedro, ¿se acuerdan? Era el que hace unos días atrás lo había negado. Y esto me hace acordar que Dios es un Dios de restauración. Amén. Amén. El Dios que vive es un Dios de restauración. Porque él podía haber dicho, bueno, avisen a todos los discípulos. Y Pedro quedaba en el montón. O podría haber dicho, bueno, ya Pedro se equivocó, me negó. Lo pasamos a segundo plano. Pero sin embargo, él va y dice, avísale a Pedro. Avísale a Pedro. ¿Sí? Es decir, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios que siempre da una oportunidad. Sigue el relato bíblico, ¿sí? Y ahora podemos hacer el paralelo con Lucas. Porque Lucas da otra mirada de ese encuentro de las mujeres con el ángel. Y Lucas 24 dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Y el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Y dice Lucas que las mujeres, María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo y las demás mujeres, fueron a ver a los apóstoles. Y no le decían nada a nadie, le habían dicho, porque creían que era una locura lo que ellos estaban contando, lo que les había dicho el ángel. Y Juan 20 nos complementa el relato y dice, entonces corrió María Magdalena y fue Simón Pedro, porque le habían dicho a las mujeres que le avisen a Simón, y el otro discípulo al que Jesús amaba, ¿se acuerdan cuál era el discípulo que Jesús amaba? Juan. Entonces corrió María Magdalena, Simón Pedro y Juan. Dice que corrieron los dos apóstoles juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose miró y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Es decir, que Juan corrió más rápido que Pedro, pero no entró al sepulcro, se quedó hasta ahí. Y vio desde afuera y vio los lienzos solamente. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que se había quedado en la puerta, y vio y creyó. ¿Sí? Es decir, que lo que vio María Magdalena, que llega después, ¿sí? Lo que vio Juan y lo que vio Pedro es el sepulcro vacío. ¿Sí? Y vio todo lo que se le ponía al cuerpo alrededor, esos lienzos. Vio los lienzos que se le ponía sobre la cabeza. Todo eso lo vio ahí, enroscado aparte. No cortado como que hubieran sacado del cuerpo, sino aparte, en su posición, pero el cuerpo no estaba. Por eso quiero que en segundo momento podamos recordar hoy las apariciones, porque hay apariciones del Señor Jesucristo.
Apariciones del Señor Jesucristo que nos dan testimonio de que Él realmente vive. ¿Sí? La primera aparición que tuvo, que fue justo en el día de resurrección, fue con María Magdalena. ¿Sí? Porque Juan y Pedro se van, pero llega María. ¿Sí? Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 11, más adelante del que leí antes, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, que era el cuidador del lugar, ¿sí? El jardinero, podemos decir, el cuidador del lugar, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella había pensado que él, como el cuidador, había sacado el cuerpo. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y antes de seguir, también una particularidad acá: cómo el Señor nos conoce y cómo tenemos que nosotros agudizar nuestro entendimiento y oído para entenderlo a Él. Porque a ella, solamente con escuchar su nombre pronunciado por Jesús, sabía quién Él era. Esto me habla del conocimiento que había entre ellos, la intimidad que había ellos. La escucha de María, de Jesús, para darse cuenta que con solamente el nombre sabía quién Él era. Jesús le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar las buenas nuevas a los discípulos. Es decir, que ese día de resurrección, a la primera que se le presenta es a María Magdalena. Y fíjate otra distinción: eligió una mujer. Se le podía haber presentado a Pedro, que era el gran discípulo que iba a hablar en Pentecostés, y que después iba a hablar con Cornelio, y que le iba... Pero sin embargo, eligió una mujer. Y eligió una mujer con historia, pero una historia pasada, de la cual el Señor la había sacado y la había restaurado. Pero también el Señor se le presenta en el día de resurrección. A María Magdalena se le presenta a las otras mujeres. Mateo 28 dice: he aquí Jesús salió al encuentro diciendo salve a un grupito de mujeres que seguramente estaban con María Magdalena y se habían apartado por un momento. Acercándose ellas, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, id y den buenas nuevas a mis hermanos y díganle que yo los voy a ver en Galilea. Ese mismo día de resurrección se le presenta también a los discípulos. ¿Te acordás cuando están encerrados en el aposento alto? La primera vez se les presenta ahí a los discípulos. Se le presenta también en el día de resurrección a esos dos discípulos que iban saliendo de Jerusalén hacia Emaús y iban conversando, que lo tenemos ahí en Lucas capítulo 24. También se les presenta en ese día de resurrección. Y también se les presenta al apóstol Pedro en ese día de resurrección. ¿Sí? No tenemos el relato de cuándo se le presenta al apóstol Pedro, pero sí en Lucas 24:34 se menciona de que se le apareció también a Simón en esos primer día de resurrección. Pero también el Señor da evidencia de que resucitó, no solamente ese día de resurrección, sino también después. Desde el momento que Él resucitó hasta el momento de su ascensión al cielo, desde que Él resucitó hasta que ascendió al cielo, se presenta también. Se le presenta por segunda vez a los discípulos cuando estaban en el aposento alto, pero ahora también estaba Tomás, ¿te acordás? La segunda vez, ellos estaban encerrados por temor y por miedo, se les presenta ahí por segunda vez ya ahora con Tomás.
Se presenta también antes de ascender a los cielos a los discípulos cuando estaban en el mar de Tiberias. Juan capítulo 21, y estaban pescando, habían vuelto a su antigua tarea y el Señor los restaura porque estaban pescando y el Señor se les presenta en la orilla y Pedro se tira al agua y empieza a nadar para llegar más rápido que los otros y encontrarse con su Señor que ya les había preparado algo para comer. Y fíjate, tan interesante es esa presentación del Señor Jesucristo a esos discípulos ahí en el mar de Tiberias, que hay un dato que vos solamente recordás algo cuando es algo, vos recordás algo específico cuando es algo que te marcó. Y ellos ahí recuerdan que pescaron 153 peces, dice el Evangelio de Juan. Y para dar ese dato quiere decir que fue algo que recuerdan, que marcó sus vidas. También se aparece en el monte de Galilea, y se les aparece también en el momento de que el Señor se va y les deja la gran comisión y asciende a los cielos. Eso es lo que recordamos hoy. ¿Sí? Pero eso que recordamos hoy también tiene evidencias. Evidencias. Es decir, hay evidencias de la resurrección del Señor. Fíjate, hay 4 biografías, ¿sí?, directamente escritas por testigos presenciales o que contaron testigos oculares, es decir, que se lo contaron a alguien que lo vio, de la resurrección del Señor Jesucristo. Es más, hay estudios antiguos, ¿sí?, que vienen de origen judío o escritos también que vienen de origen de gente que es pagana, que cuentan el testimonio, dan testimonio de la resurrección del Señor como que fue algo real, que ocurrió, que no está inventado. Es más, Pedro o los demás discípulos murieron. ¿Y cómo murieron? Muchos discípulos murieron decapitados, otros fueron crucificados, cabeza abajo, otros los torturaron, los mataron. Ahora, ¿puede ser que ellos hayan muerto por algo que no era verdad? Y así podemos enunciar un montón de evidencias que hay de la resurrección del Señor. Es más, nuestras propias vidas y los cambios que hay en nosotros son evidencia de que el Señor resucitó. Pero ¿por qué es importante para nosotros cristianos tener la certeza de que el Señor resucitó? ¿Qué es lo importante, esta realidad de que Jesús resucitó para nosotros? Mira, dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo fue crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, el cual, refiriéndose a Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que es importante la resurrección del Señor en primer lugar, ¿sí?, porque somos justificados ante Dios. Es decir, somos declarados justos. Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie justo, ni nadie que busque el bien. Es decir, que nosotros no podíamos haber sido justos por nosotros mismos. Pero sin embargo, gracias a su muerte y a su resurrección, en Él somos justificados. Somos declarados justos desde el momento que lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. También es importante la resurrección porque Él en la resurrección vence a la muerte. El apóstol Juan en su primera carta dice que Él vino a deshacer las obras del enemigo. Y una de las consecuencias del pecado y de las obras del enemigo es la muerte. La muerte física, que si el Señor no viene antes a buscarnos, vamos a tener que pasar por ella. ¿Sí? Pero el poder de la muerte ya ha sido quebrado, ya ha sido vencido. Y eso se logró gracias a que el Señor resucitó. Y por eso nosotros podemos resucitar en Cristo. Si nos toca pasar por la muerte, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses que cuando Él venga a buscar a los suyos,
los que estamos muertos en Cristo, los que morimos físicamente, vamos a ser resucitados. ¿Gracias a qué? A que Él resucitó. Y si Él viene a buscarnos y no vamos a pasar por la muerte física, vamos a ser transformados. ¿Pero eso por qué? Gracias a su resurrección. Gracias a su resurrección somos justificados. Vencimos la muerte y venció a Satanás. Gracias a su resurrección, la palabra es real también, es un testimonio de que la Biblia es real, porque se cumplió un montón de profecías y un montón de pasajes del Antiguo Testamento se cumplieron en su muerte, en el proceso de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Como pasajes como Isaías 53, pasajes como el Salmo 16, se cumplieron en su resurrección, es decir, que su resurrección también es testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. La resurrección del Señor es testimonio de que tenemos esperanza, y tenemos una esperanza viva. Antes leyó Silvia el pasaje de 1 Pedro capítulo 1, y dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Mediante la resurrección de Jesucristo, es decir, que mediante la resurrección de Él tenemos una esperanza. No como el mundo la tiene, en algo que es pasajero. La esperanza que nosotros es viva, es eterna, es de confianza en lo que el Señor puede hacer y hace por cada uno de nosotros. Es decir, que lo que pasó hace mucho tiempo, ¿sí?, puede afectar nuestra vida hoy en día, porque nos da seguridad que somos justificados. Y podemos hacer otro detalle más largo, pero dejemos acá. Nos da la seguridad que somos justificados. Nos da la seguridad de que el Señor venció a la muerte en la resurrección. Nos da la seguridad de que la palabra de Dios es viva y es real y se cumple. Nos da la seguridad de que tenemos esperanza viva y real en lo que el Señor dice y en lo que Él promete. Nos da la seguridad de que vamos a resucitar si tenemos que pasar por la muerte física. Sí. Pero sobre todas las cosas, Él vino y murió y resucitó para gobernar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas, para darnos la posibilidad de poder vivir diferentes. ¿Sí? El tema es qué vamos a hacer con este hecho real que ocurrió hace años. Si leemos nuevamente los evangelios, nos vamos a dar cuenta que cada uno que se encontró con Jesús resucitado, ¿sí?, la vida cambió. Ahora, el hecho que nosotros estamos recordando hoy a Jesús resucitado, ¿va a cambiar tu vida o vas a seguir igual? ¿Te vas a dar cuenta que realmente crees en un Dios vivo y que tiene poder? ¿O vas a seguir teniendo un Dios chiquitito, limitado? Vas a poner tu vida en las manos de Él y vas a decir: Señor, goberná mi vida, goberná mi familia, goberná mi trabajo. O ya mañana lunes te vas a olvidar, porque mañana lunes empieza una semana y Semana Santa ya queda atrás. ¿Qué vas a hacer? Te vuelvo a leer lo que el apóstol Pablo declara. Por eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Es el que está gobernando tu vida? ¿Es el que está gobernando mi vida? Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Jesús resucitó. Esa es la esperanza de vida que tenemos.
Pero esa realidad tiene que cambiar nuestras vidas. Tiene que ser una bisagra para que podamos empezar a vivir con esa realidad presente en nosotros. Si vos visitás hoy la tumba de Jesús, la que hay allá en Jerusalén está vacía. Pero la tumba de todo otro gran maestro o profeta que se dice, está llena, el cuerpo quedó ahí. Pero la de Jesús no, porque Él vive. Qué lindo que sería que hoy, en esta Semana Santa, le podamos decir al Señor, Señor, empezá a gobernar mi vida. Quiero hacer tu voluntad en mi vida, en mi relación laboral, en mi relación familiar, en mi relación como esposo. Ayúdame. Padre, te queremos dar las gracias. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque pudimos estar leyendo tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos recordar que tu Hijo vino a este mundo, murió en la cruz, cargó nuestros pecados, pero que Él no quedó en una tumba donde pusieron su cuerpo, sino que están los lienzos vacíos. Está lo que tenía sobre la cabeza ahí vacío. Él resucitó, Él vive. Y este es el Dios que tenemos, este es el Jesús en el cual creemos. Es un Jesús que vive y que quiere ser el Señor de nuestras vidas, quiere ser la máxima autoridad, el soberano, el que gobierna nuestras vidas. Padre, perdónanos, porque a veces nosotros tomamos el control de nuestra vida y hacemos lo que a nosotros nos parece bien. Y ayúdanos, Padre, para que esta Semana Santa tal vez va a pasar, pero que no pase el hecho de que vos puedas ser el que gobierne nuestra vida, el que seas el Señor de nuestra vida. Padre, ayúdanos para, aún en las pequeñas cosas, ponerte a vos en primer lugar. Ayúdanos, Señor, asistirnos con tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Padre. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.